Muchas gracias. Quiero invitarlos a que en esta tarde de día de sábado abramos nuestras escrituras, primeramente en el libro de Génesis, capítulo número 18. Y vamos a leer una historia que en su momento estudiamos a profundidad, pero que en esta ocasión solamente será el inicio y el preámbulo del mensaje central. Dice libro de Génesis, capítulo número 18, versículo número 1, dice así: Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él, es decir, Abraham, sentado a la puerta de su tienda, que tienda es casa, en el calor del día. En aquel lugar, en aquellas zonas que son mayormente desérticas, en el día, ¿cómo es el clima, hermanos? Muy caluroso, pero en las noches es lo contrario, lo extremo, que es demasiado frío. Así que dice la palabra de nuestro Dios que alzando sus ojos, versículo número 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, tenía 2 decisiones que posiblemente podía tomar. La primera era ignorarlos, y la segunda era atenderlos. ¿Estamos de acuerdo? Pero recordemos que en ese tiempo no eran los lugares como hoy en día, que las casas están como, hermanos, una pegada a la otra, y una encima de otra, dice mi hermana también, cierto. Sino en aquel tiempo era una casa aquí y otra casa u otro campamento kilómetros más lejanos y horas de camino. Así que pasara alguien por ahí, pues se tenía esas 2 opciones, ¿no? O lo ignoraban o lo atendían, porque sabían que las condiciones del clima eran complicadas. Y dice la escritura que hace una acción, dice que sale corriendo. Él sale corriendo, ¿qué nos está dando a entender? Que Abraham, ¿cómo era al momento de atender a las personas? Era presto, era atento, procuraba hacerlo de manera diligente, rápido. Salió corriendo él a la puerta de su tienda a recibirlos e inclinóse hacia tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré, no solamente voy a hacer que te laves, te voy a traer agua para que bebas y para que te laves los pies y te pongas debajo de un árbol a refrescarte. Voy a hacer algo adicional. Jesucristo esto lo llama como la milla extra. Ahorita lo vamos a ver. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, pues pasaréis, porque por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Dice la escritura que para que sustentes tu corazón. ¿Qué les estaba diciendo? No les está diciendo para que sustentes solamente tu cuerpo, sino también ¿qué? Tu alma, todo tu ser, lo interior. Porque cuando uno lleva días de trabajo, días complicados, no solamente el hombre quiere descansar el cuerpo, ¿qué también quiere descansar? La mente. A este lugar, ¿a qué venimos? A descansar, ¿qué, hermanos? El corazón, así como lo marca la escritura. Venimos a descansar el corazón. Entonces, versículo 6, entonces Abraham fue de priesa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, es decir, de la mejor harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y dióse prisa a aderezarlo.
también tomó manteca o mantequilla y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol. ¿Y qué hizo? Y comieron. Se pudo haber quedado, hermanos, solamente con lo que decía el versículo número 4. Los vio, sale, los atiende, ¿y qué les da? Agua para que beban, agua para que se laven los pies. No los mete a su casa, dice, si quieren aquí debajo del árbol, quédense ahí. Pudo haberse quedado ahí y él había hecho bien. Pero leamos lo que dice Mateo, capítulo número 5. Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 41. Y al que te cargare por una milla, ve con él 2. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el imperio que dominaba era el imperio romano. El imperio romano había impuesto una ley, que era que todo soldado que tenía una armadura aproximadamente de entre 40 y 50 kilos, si veía a un ciudadano, ¿qué podía hacer con esa armadura? Le podía decir al ciudadano, cárgame una milla, que es poco más de 1 kilómetro, casi 1,5 kilómetros. ¿Y qué tenía que hacer? Ese era el derecho del soldado romano. Era obligación entonces del ciudadano tomar la armadura y cargarla, 1 milla. Repito, poco menos de 1,5 kilómetros. ¿Y Jesucristo qué les enseña? Si el soldado te dice que vayas 1, aunque nadie te lo pida, ¿tú qué debes hacer? Ir 2, porque así tú estás demostrando algo adicional. Tú estás dando a entender que eres una persona distinta a las demás, porque Abraham no solamente se queda en dar el agua para que beban, el agua para sus pies y que estén debajo de un árbol. ¿Qué más dice que hace? Dice que entra a su casa y le dice a su mozo, toma un becerro tierno, pero hazlo rápido, porque dice la escritura que el mozo lo toma rápido. Es decir, que Abraham también esa presteza, esa prontitud, esa forma de atender a las personas, también las inculcaba ¿a quiénes? A los suyos, porque inculca al mozo y inculca a quién también, a Sara, su esposa, porque le dice, mujer, toma de la mejor harina, porque la flor de harina era la harina más fina. Toma de la mejor harina y cócete unos panes. Y tomó mantequilla y tomó leche. Y no era, hermanos, perdón el comentario, pero no era como que abro el refri y saco el vaso, la garrafa de leche, ¿verdad? Era ir y ordenar al animal, ir, y en ese tiempo no había refrigerador. Entonces, para hacer manteca o mantequilla, se hacía un proceso. Y Abraham se entiende que hace ese proceso o le pide a uno de sus siervos que lo haga. Es decir, ¿qué hace? Da más de lo que le piden, da más de lo que le corresponde. ¿Y esto le trajo bendición en su vida? Por supuesto que sí. Así lo dice el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 13. Versículo número 2 dice de la siguiente manera: y todo lo que hizo Abraham se resume en lo siguiente: no olvidéis la ¿qué? No olvidéis la hospitalidad, porque por esta acción de la hospitalidad, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y hospedar a ángeles es hospedar a enviados directamente ¿de quién, hermanos? Directamente de Dios. Es como si a Dios le estuviéramos haciendo esa labor, porque dice la escritura, si tú dices que amas a Dios, que no lo ves, y aborreces a tu hermano, que sí lo ves, no puedes decir que amas ¿a quién? No puedes decir que amas a Dios. Pero si tú amas a Dios y amas a tu hermano, sí estás cumpliendo con la ley de Dios y estás amando a Dios. Aquí entonces estos primeros pasajes, ¿qué nos enseñan?
La hospitalidad. Ser hospitalarios. Porque no sabemos en qué momento alguna de estas acciones de hospitalidad, de atención, nos puedan traer a nuestra vida bendición. Porque dice la Escritura, cuando le preguntan, Señor, ¿cómo sabremos si vamos a entrar al reino de los cielos? Muy fácil. A unos los voy a poner del lado derecho y a otros, ¿de dónde? Del lado izquierdo. Y yo les voy a preguntar, cuando yo tuve alguna necesidad, cuando yo tuve hambre, me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve enfermedad, me visitaron, cuando estuve en una situación complicada y estuvieron conmigo, y le van a preguntar, ¿pero cuándo te vimos? ¿Y qué responde Jesucristo? Es que no era necesariamente que lo hicieran directamente conmigo, porque si lo hicieron con su prójimo, con aquel cercano a ustedes o con aquel enviado, sea aún un vaso de agua, es como si a mí mismo, el Hijo de Dios, me lo hayan hecho. Es decir, que hoy también quizá nos visiten ángeles. Sí, porque la palabra ángel quiere decir enviado, mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros? Los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los enviados? Aquellos que tienen alguna necesidad también. Porque esos ángeles quizá tenían necesidad. ¿Necesidad de qué? Pues de agua, de atención, de alimento, y se les dio. Nosotros debemos siempre. Este tema, hermanos, no es porque haga falta, porque gracias a Dios la localidad se ha distinguido por esto. Pero aquello que se hace bien, ¿qué se debe de hacer? Se debe de reforzar, se debe de estar recordando de una manera constante la atención. Y en unos momentos voy a llegar el por qué. También, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, vamos a analizar una parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20. En ocasiones se nos designan actividades dentro de la iglesia y podríamos decir, tenemos la capacidad de libre albedrío, ¿estamos de acuerdo? Que es la capacidad de decir sí o de decir no. Y razones puedo tener muchas, pero es claro y es importante que podamos entender que cuando el servicio es para la iglesia, es para Dios, mi respuesta debe de ser: heme aquí. Como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. O como dijo Samuel, habla que tu siervo oye, que tu siervo está atento. Dice la parábola, Mateo 20, versículo número 1. Porque el reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene dos simbolismos. ¿Cuáles son esos dos simbolismos? La frase el reino de los cielos. Uno es el reino que esperamos de nuestro Señor Jesucristo, pero otro es la iglesia, porque dice la Escritura, el reino de los cielos entre nosotros está, porque para poder llegar al reino de los cielos, ¿a través de qué? ¿O en dónde hay que estar? Dentro de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Así que, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, ya sea que para estar en la iglesia o para acceder a ese reino milenial, nos pone una comparación. Es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar o a contratar obreros para su viña. Cuando la Escritura habla de la mañana, ¿a qué hora del día se está haciendo referencia? Entre 3 y las 6 de la mañana aproximadamente. Porque en muchos lugares, y algunos hermanos que han trabajado, dice, el trabajo empieza como a las 3, 4 de la mañana y a las 5, 11 ya se terminó la jornada, ya no se puede hacer más, por el clima, por las condiciones, etc. Versículo número 2. Entonces,
dice la escritura que sale en la mañana, 3, 6 de la mañana, para contratar obreros para su viña. Versículo número 2. Y habiéndose concertado, es decir, habiendo pactado, quedado de acuerdo con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, porque un denario era el equivalente a un día de trabajo. Y saliendo cerca de la hora de las 3, que es aproximadamente a las 9 de la mañana, vio otros que estaban en la plaza de ociosos, en la plaza ociosos, y les dijo: id vosotros a mi viña y os daré. Ya no dice la cantidad, simple y sencillamente les dice: y os daré ¿qué? Lo justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, es decir, a las 12 y a las 12 del día y a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Versículo es decir, que a las 12 del día y a las 3 de la tarde nuevamente sale, ve gente y ¿qué les dice? Vénganse a trabajar a la viña. ¿Y cuánto les va a pagar? Lo justo. Versículo número 6. Y saliendo cerca de la hora 11, que es aproximadamente a las 5 de la tarde, halló otros que estaban ociosos y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Imagínense, ¿desde cuándo empezó a contratar? ¿Desde qué hora? 6 de la mañana, vamos a suponer. Desde las 6 de la mañana, unos ya estaban trabajando. Llega a las 12, empiezan a las 6 de la mañana a trabajar y llegan unos a las 9. Imagínense, ustedes están trabajando y llegan unos a las 9. Llegan unos a las 12. Llegan unos a las 3 y llegan unos a las 5. Humanamente, ¿qué dirán ustedes cuando ven llegando a los de las 5? Ya lo dijo mi hermano, ¿no? Pues casi ya le hemos avanzado bastante. Ya no tiene mucha razón de que vengas. Pero bueno, dijo el Señor, el padre de familia y dueño de la viña, que les va a pagar ¿qué? Lo justo. Eso justo, pues va humanamente, eso justo, quizá, ¿qué nos viene a la mente? Va a depender de ¿qué? Va a depender de las horas que hayan trabajado. Versículo número 7. Dícele: porque nadie os ha ajustado, porque nadie nos ha ajustado. Díceles: id a los últimos, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. 8. Y cuando fue la tarde del día, es decir, ya casi para acabar el día, y el día ¿qué hora va terminando? Entre 6:30, casi las 8 de la noche, dependiendo del horario del día. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. Que la palabra postrero, ¿qué quiere decir? Los últimos. ¿Los últimos de qué, hermanos? Los últimos que llegaron, es decir, a los que llegaron aproximadamente a las 5 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Ustedes son los que entraron a las 6 de la mañana. Van terminando a las 6 de la tarde de trabajar. ¿Son cuántas horas? 12 horas. 12 horas de trabajo. Y ven que a los de las 5 de la tarde, que quizá trabajaron una hora, les pagan un denario. Voy a poner este ejemplo: les pagan 100 pesos, que eran por los que los había contratado en un principio.
¿Ustedes qué dirán? Porque a los que trabajaron una hora les dieron 100 pesos. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes son los de las 6. ¿Qué dicen? Unos van a decir, pues quizá me vaya ¿qué? Quizá me vaya a pagar más, porque si a los de las 5 que trabajaron una hora les pagan 100, pues entonces yo que trabajé 12 horas, hasta pueden hacer sus cuentas de a 100 la hora, no, pues me va a ir muy bien. Versículo número 10. Y viendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué harían ustedes? ¿Ven que a los de una hora les pagan 100? Llegan con ustedes y también les dan 100. ¿Qué hubieran hecho? ¿Mandé? Reclamado, renunciado ese mismo día, ¿no? Se hubieran enojado, por supuesto, porque estamos hablando desde la parte que, hermanos, desde la parte humana, desde esta parte carnal, que piensa que tenemos, que merecemos todo. ¿Estamos de acuerdo? Porque como seres humanos, esta parte carnal piensa y siente que merece todo, que hay más injusticia en nuestra vida que justicia. ¿No nos ha pasado así? Que a veces pensamos más en lo malo que nos va que en lo bueno. Dice el versículo número 11. Y tomándolo, porque sí lo recibieron ese denario, murmuraban contra el padre de familia. ¿Estaban enojados o no estaban enojados? Y dice mi hermana, pues sí, y hasta con justa razón, ¿verdad? Versículo número 12, diciendo, estos últimos solo han trabajado una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga, que hemos trabajado más, y el calor del día. ¿Tenían razón en sus argumentos? Quizás sí, porque sí habían trabajado más y el día había sido pesado, ¿estamos de acuerdo? 6 de la mañana, 6 de la tarde aproximadamente, una jornada muy pesada. Y él, el padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te estoy afectando, no te estoy dañando. ¿No te concertaste? Le hace una pregunta. ¿No te contrataste conmigo por un denario? ¿No te acuerdas que cuando fue la mañana platicamos y llegamos a un acuerdo y te dije que trabajaras conmigo un día y que por esa jornada te iba a dar un denario? ¿No estoy yo haciendo qué? ¿Lo justo? ¿No, yo no estoy fallando? Toma, 14, toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. Es mi decisión como dueño tomar esta determinación, que si a este último le pago como a ti, es mi decisión. Y no te estoy fallando porque tú y yo llegamos a un acuerdo. 15. No me es lícito, no me es permitido a mí hacer lo que quiero con lo mío. ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? ¿O para tu pensamiento el que soy malo soy yo? 16. Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta parábola tiene un simbolismo, mis amados hermanos. El reino de los cielos, ya dijimos, es la iglesia, pero también es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Toda la vida, dicen algunos hermanos. Y toda la vida pueden ser 40, 50, 60 o 70 años. Pero hay unos que lleven un año, meses, semanas. Pero ese denario, ¿qué significa, hermanos?
Ese denario es la recompensa, que al final es la misma para quienes, para cada uno de nosotros. Dice Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 3. Está hablando el apóstol Pablo, un apóstol que recorrió ciudades, países, que predicó, que sufrió, que fue encarcelado, que fue azotado, que fue herido, que fue cuestionado, que fue enjuiciado. Y él podría quizá decirle a Dios o a nuestro Señor Jesucristo: ¿yo tengo más mérito que Él? ¿Sí o no? Humanamente sí. Pero Él está esperando lo mismo que nosotros. Dice el versículo número 11: si en alguna manera, si hay posibilidad de que llegase la resurrección de los muertos, no estoy diciendo que ya la alcancé, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. ¿Quién lo contrató al apóstol Pablo? Cristo Jesús. Versículo número 13: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es extendiéndome? Esforzándome lo más que puedo. ¿Para qué? Para alcanzarlo. Prosigo al blanco. Tengo un objetivo de vida, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Ese premio de la soberana vocación de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ¿qué es? Es un denario por una jornada. ¿Y esa jornada? ¿Cuántos años llevamos en esa jornada? 20, 10, 15, 50, 70 años. Pero dice el canto, y lo decía nuestro hermano ministro: no hay descanso hasta que, hermanos, no hay descanso hasta que lleguemos. Por eso en el trabajo, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta cuando se nos pide algo para la iglesia? Heme aquí, envíame a mí. ¿Pero por qué le dejaste? Él también está peleando. ¿Por qué? Por ese denario. Y tú también por ese denario. ¿Qué le dijo el padre de familia, dueño de la viña, a sus siervos cuando le empezaron a reclamar? ¿No soy yo el que da el pago? ¿Tú me crees injusto? Él también está luchando por ese denario. Él también vino a trabajar por ese denario. Cuando nosotros nos digan: hermano, hermana, ¿nos puedes ayudar en esta actividad de la iglesia? Sí. Y no veamos quién hace más o quién hace menos, porque al final todos estamos por el mismo denario, por la misma paga. Todos estamos peleando para ser dignos de esa paga. Porque dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, con lo que trabajó, con lo que hizo, con lo que se esforzó, con lo que sufrió. ¿Ustedes no creen que ya lo haya alcanzado? Pero él mismo, ¿qué decía? No me siento digno de decir que ya lo alcancé. Y prosigo al blanco. Quiero leer segunda a Timoteo capítulo número 4.
Y es una lectura, hermanos, que de verdad me causa emociones encontradas. Leerla me es difícil, porque leemos a un apóstol Pablo humanamente vulnerable. Leemos a un apóstol Pablo en una situación muy precaria, con todo en contra, muy difícil, pero reconociendo que el único que lo sustenta es Dios, que lo mantiene vivo y esperanzado es ese premio, es ese blanco, es esa corona. Leamos. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es ese hijo que el apóstol Pablo no tuvo en carne, pero que sí en adopción y en la fe, y que lo amaba profundamente, y que siempre le estaba recordando cómo tenía que actuar, cómo tenía que vivir. Pero hoy estamos viendo a un Pablo que se está desahogando, que está diciéndole a Timoteo que si puede ir a visitarlo, que vaya pronto, porque como seres humanos necesitamos también de ayuda, de sustento, de soporte, de apoyo. Dice así, Segunda Timoteo 4. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te pido, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando prediquemos y que nos digan, no me hables ahorita, no quiero escuchar, no quiero atender. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, que van a escuchar lo que les convenga, que van a escuchar solamente, o van a poner atención a aquello que les endulce el oído. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a esas palabras halagüeñas. Halagüeña quiere decir de halagos, de que solamente te hacen sentir bien, pero que no te están diciendo lo que estás haciendo mal. Pero tú, Timoteo, vela en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? La vida está llena de ¿qué? La vida está llena de aflicciones. Haz la obra del Evangelio, cumple tu ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, casi siempre lo relacionamos a los que nos paramos aquí al frente. Pero si los que nos paramos aquí al frente, ustedes no estuvieran, ¿de algo sirve que nos paremos al frente? No. Y dice la Escritura, ¿y cómo van a escuchar y van a creer y van a entender si no hay a quien les prediquen? ¿Qué quiere decir? Que hay una relación de servicio. De estos siervos, de ustedes para ustedes y de ustedes para con estos siervos. Nos necesitamos mutuamente. Pero también cada uno tiene un ministerio, tiene algo que hacer y algo que poner su mano y servir. Versículo número 6. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya me voy a ¿qué? Ya me voy a morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y por qué dice he peleado la buena batalla? Porque a pesar de que fue una batalla en donde ahorita él está encarcelado, y a pesar de que fue encarcelado, azotado, juzgado, golpeado, calumniado, dice todo aquello, esa batalla siempre ha sido buena. La vida en Cristo ¿es complicada en ocasiones? Sí. Pero siempre ha sido, ¿cómo, hermanos? Buena. Creer, ser parte de la iglesia, siempre ha sido, ¿qué, hermanos? Siempre ha sido bueno. Siempre debemos de creer que en donde estamos siempre ha sido bueno. Y que el lugar en donde estoy, al Dios al que sirvo, es bueno. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia. Lo único que espera Pablo es la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos aquellos que, no importando si trabajaron 6 horas, 12 horas, 10 horas o 1 hora, ¿para quién trabaja? Para Dios. Procura venir presto a mí. Aquí ya está hablando, primero está exhortando Pablo y está llenándose de ánimos, pero ya el verso 9 ya está hablando el hombre. ¿Y el hombre qué dice? Ven rápido. Si puedes venir, Timoteo, ven rápido, porque te voy a decir lo que me está pasando. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo. Había un hombre llamado Demas que Pablo lo había convertido, pero ese hombre que había decidido irse y amar las cosas del mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A pesar de que Pablo estaba encarcelado, ¿qué seguía viendo? ¿Por qué seguía viendo? Por la iglesia. Su objetivo de vida era servir a la iglesia. Trae a Marcos para que sí, porque él me es útil para el ministerio. A Tichico, Tiquico envié a Éfeso. Trae, cuando vinieres, el capote que dejé en Troas, es decir, una capa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 14. Sigue hablando el hombre. Alejandro, el calderero o el herrero, me ha causado muchos males. ¿Qué quiere decir? Que este hombre Alejandro había lastimado, humillado, molestado a Pablo. Está hablando el hombre, ¿estamos de acuerdo? Un hombre que se está desahogando con alguien a quien ama y que ahora le está pidiendo su ayuda. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarda tú también de él, porque en grande manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó. Antes me he desamparado a todos, no les he imputado. Sigue hablando el hombre, ¿estamos de acuerdo? Porque como seres humanos tenemos estas emociones en donde cuando servimos, si algo no nos pasa, algo no nos sale bien, o las cosas dentro de la iglesia no son las más adecuadas, ¿qué decimos? Yo hice, pero aquí no me ayudaron. Yo hice, pero ellos no me respaldaron. Es humano, hay que entenderlo, hay que escuchar. Pero después viene la reflexión de este hombre espiritual, en el que no dejó Pablo que el hombre carnal ganara, sino que el espiritual fuera el que sobrepujara. Y el Señor, versículo 17, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por todos los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hasta ahí. El apóstol Pablo en esta carta prácticamente se está despidiendo de Timoteo, pero le dice unas palabras muy importantes. He peleado la buena batalla. Estar en la iglesia es una batalla, porque a veces ¿contra quién peleamos? Contra nosotros mismos, pero también a veces peleamos contra los hermanos. Pero no es porque yo tenga algo contra el hermano, es porque quizá yo no puedo dominar mis impulsos, mis emociones, mis deseos. Y para eso
¿A quién tengo? Al Señor. Mas el Señor me ayudó y me esforzó. Y fui librado de la boca del león. De aquellos pensamientos que llegan y quieren hacer división, que quieren verme derrotado, que quieren que me aleje de la iglesia, que me aleje de la obra, que me aleje de las actividades que me encargaron. Pero Pablo dijo, y el Señor me librará de toda obra mala, tanto que me hagan, pero también toda obra mala que quizá yo pueda hacer. Porque también Pablo nos enseña lo siguiente, Colosenses capítulo número 3. Versículo número 22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced a todos vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, no sirviendo a la apariencia, que cuando me vea, piense que sí estoy trabajando, piense que sí estoy haciendo las cosas, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Todo lo que hacemos es ¿para quién? Para nuestro Dios. Todo lo que hacemos. Aún afuera, lo que hacemos, ¿para quién es? Para Dios. Porque quizá por nuestras obras, ¿quién se convierta? Alguno de los que nos rodean afuera. Y seamos luz para ellos. El trabajo para Dios no es en vano, hermanos. Es una bendición. Y el trabajo para Dios no es solamente de los que nos paramos al frente. ¿Es de quiénes? De cada uno de nosotros. Porque mismo apóstol Pablo hace un símil o una analogía en donde nos compara un cuerpo. Si un miembro del cuerpo se corta, se va, se aleja, ya no quiere servir, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa con ese miembro? Empieza a morir. Imagínense que a uno de nosotros nos cortan un dedo, un pedazo de dedo. ¿Qué va a pasar con ese dedo? Al principio, pues ahí va a estar. Pero no va a pasar mucho tiempo para que empiece un proceso de ¿qué, hermanos? De descomposición. Y sea un miembro sin vida, un miembro muerto. Nosotros no nos alejemos, no dejemos de ir, no dejemos de venir, de asistir, de trabajar, de esforzarnos. Porque el que nos va a dar la paga es nuestro Dios. Porque cuando hacemos algo para la iglesia, no lo estamos haciendo para los hombres, lo hacemos para nuestro Dios. Y en su momento recibiremos bendiciones en esta tierra y seremos dignos de ese denario para el cual todos hemos sido contratados. Si Dios lo permite, amados hermanos, el próximo sábado se vayan a llevar a cabo en este lugar un culto especial en la tarde de reconocimientos a obreros laicos. Dentro de la región tenemos 4 candidatos. Uno de ellos es mi hermano Benjamín Benítez, que va a ser primeramente Dios reconocido, obrero laico. Quizá vengan, es muy probable que vengan varios hermanos de otras localidades. Son 2 hermanos de Campo David, un hermano más de Cortázar. Entonces de estas localidades quizá vengan. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en atenderlos, en servirlos, en que se sientan a gusto. Pero también este mensaje va dirigido a que todo lo que hagamos para la iglesia no debe de ser de un momento, debe de ser de toda la vida. Debe de ser no para agradar a alguien, sino para sentirme satisfecho de lo que estoy haciendo en la iglesia
y para que Dios me vea con agrado. Porque cuando nosotros le servimos a Dios, ¿quién es el que vela por nuestras preocupaciones y por nuestros problemas? Dios mismo. Así que busquemos ser dignos de que Dios vele por cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga mucho. Paz a vosotros.